Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Juan Camilo Martínez Ortiz. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y soy docente de la Escuela Superior de Actopa. El día de hoy les doy la bienvenida a este tema, problemática socioeconómica, política y ecológica de los grupos étnicos. Abordaremos un par de subtemas más que tienen que ver con el desarrollo económico de los pueblos indios y la tenencia de la tierra, así como el proceso de globalización y las nuevas culturas. Primero, vamos a entender que el desarrollo económico de los pueblos indígenas, de los pueblos indios, ha sido desigual a lo largo de la historia, ¿sí? En primera, porque ellos pertenecen a espacios que han sido originalmente tratados como espacios colonizados. Pero bueno, entendamos que el concepto de desarrollo es un concepto que a menudo se llena solamente de términos económicos, ¿sí? Trata de considerar lo que sería el proceso evolutivo del acceso a los recursos, ¿sí?, que hay disponibles en una sociedad. Y por lo tanto, una vez que estos bienes y servicios que están disponibles para que una sociedad crezca, sí, el desarrollo solo se alcanza cuando es posible lograr la industrialización y lo que conduciría también a la urbanización o a la modernización de las sociedades. Esto es un concepto estrictamente propio de la revolución industrial, porque el desarrollo ha sido estrictamente asociado, sí, a este fenómeno que nosotros conocemos como crecimiento económico. Pero hay una característica esencial al día de hoy en pleno siglo XXI, ¿sí? Se abren nuevos paradigmas sobre la relación que tiene que existir entre el desarrollo, la modernización y la industrialización, ¿sí? Porque generalmente lo que sería la modernización y la industrialización van acompañados también de problemas como la degradación del ambiente o como la modificación de las relaciones sociales dentro de los espacios donde se suele darse. En cambio, el desarrollo al día de hoy ha comenzado a tener un nuevo dilema, que sería cómo incluir a todos los miembros de la sociedad en este desarrollo, ¿sí? Recordemos que en el caso de la industrialización y la modernización, tenemos aspectos que van a terminar cambiando lo que serían los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos, ¿sí? Trastocando también espacios más íntimos como lo son los espacios espirituales y de conocimiento de los pueblos, ¿sí? Indistintamente si son pueblos originarios o de las comunidades. Así es como el desarrollo también está asociado a la extracción de los recursos naturales. De esta manera, este concepto de desarrollo que hoy intenta abrirse paso en la comunidad, no solo científica, sino también en la comunidad global, intenta abogar por un desarrollo incluyente y un desarrollo que conciba la construcción de una sociedad cada vez más abierta. La sociedad, a menudo en los pueblos indígenas, tenemos una concepción de que es retrasada, primitiva, incivilizada. Esto porque lo vemos desde una perspectiva del mundo industrializado o del mundo desarrollado, ¿sí? Que es, como decíamos hace un momento, es como se ha visto el desarrollo. Pero esto tiene un impacto negativo al momento de considerar realmente el concepto de desarrollo, desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más englobante. Consideramos que las culturas, los pueblos indígenas, van un poco alejados de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces sus cosmovisiones, sus visiones espirituales y lo que sería también sus modos de vida contradicen sustancialmente en algunos aspectos a la economía de mercado. Por ejemplo, acumular beneficios, ¿sí? O el hiperconsumo y lo que tiene que ver con la competitividad. Esta es una situación que muchas veces choca entre lo que concebimos como desarrollo y lo que podemos ver, ¿sí?, como modo de vida de las comunidades indígenas, ¿sí? Vamos a considerar entonces que tenemos que erradicar de nuestro pensamiento que el desarrollo, ¿sí?, no puede ingresar a estas comunidades y que es un obstáculo incluso que ellas existan para el progreso en lo que tendría que ser sus tierras y sus espacios habitables, debido a que muchos de ellos poseen recursos naturales invaluables y que muchas veces no se ven explotados, ni se ven usados y usufructuados de la misma manera que lo ven las sociedades industrializadas. Los pueblos indígenas, dentro de su cosmovisión, tienen una perspectiva mucho más
amplia de lo que es la tierra, de lo que es el uso y el disfrute de aquello con lo cual ellos tienen, que sería el aspecto primario de donde obtienen sus recursos. Muchos países, ¿sí?, a lo largo de la historia han tenido problemas con los pueblos indígenas y han tenido que realizar prácticas políticas que excluyen a los pueblos indígenas. Tristemente, México es uno de esos países que durante muchos años no concebía cómo poder convivir y cohabitar, ¿sí?, con diversas formas de vida, como son nuestros pueblos indígenas. En el caso mexicano, al día de hoy, existen alrededor de 62 lenguas, con muchas más variantes, lo que nos indicaría que tenemos alrededor de 62 construcciones de identidades, ¿sí? Desde esta perspectiva, tendríamos que analizar cuál es la perspectiva o cuál es el aspecto del desarrollo que ellos conciben para poder crecer en su comunidad. ¿Sí? Tenemos que comenzar a pensar en las prácticas discriminatorias con respecto a la cultura y a las identidades de los pueblos indígenas, porque esto, más allá de ser un aspecto que abone al desarrollo y a la integración, ha sido un aspecto que nos limita demasiado al momento de crecer como nación. En el caso de México, podemos ver también que los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad biológica o la erosión, ¿sí?, de la diversidad cultural y lingüística, ¿sí?, y los conocimientos tradicionales, ¿sí?, son algunos de los problemas que nos indican, ¿sí?, que existe precisamente una desvinculación con la realidad de los pueblos indígenas. Debemos también recordar que en este tema, aunque estamos hablando del desarrollo económico, debemos de ver que el crecimiento económico a toda costa no solo es destructivo para las comunidades indígenas, sino también para el resto de la humanidad y del planeta, porque al final todos habitamos un mismo espacio, ¿sí? Los grupos indígenas suelen ser más celosos de sus espacios habitables, porque muchos de ellos en su cosmovisión siguen teniendo a la tierra como un espacio de vida, como un espacio donde no se puede hacer otra cosa más que venerarla y obtener de ella lo justo y necesario, sin ese hiperconsumo que promueven las sociedades capitalistas. Entonces, aquí es donde podemos entrar a un nuevo ideal de desarrollo y de progreso, un ideal de desarrollo y progreso que signifique bienestar y un avance colectivo de manera ordenada y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, aquí cabe mencionar que en México deberíamos de observar cómo era la tenencia de la tierra en la cosmovisión prehispánica. Primero, recordemos que esta cosmovisión va a ser la dominante en el centro de México porque es propia de la cultura azteca que estaba dominando al momento que teníamos, ¿sí?, la llegada de los españoles a México, a lo que sería el territorio, ¿sí?, mexica. Tenían tres tipos de tierra. Tenían la tierra de los calpullis, la tierra de las instituciones y, por último, las tierras de los gobernantes y la nobleza, ¿sí?, llamadas Pilay y Tepalpillay. En este caso, vamos a ver a cada una de las características. Las tierras calpullis, ¿sí?, en ella, los miembros de este barrio o calpulli tenían que trabajar la tierra y pagar tributos y se podía heredar a los descendientes, se podía dar en donación a la misma familia, pero no se podía vender. Curiosamente, esta tenencia de la tierra sigue subsistiendo, lo vamos a ver ahora, pero vamos a darnos cuenta que no solo es la única forma de tenencia de tierra, vamos a ver que también los aztecas practicaban lo que es la tenencia de tierra por parte de las instituciones. Estas tierras eran dedicadas para sostener todo lo que tenía que ver con el gasto de templos, gastos de guerra, gastos del gobierno y gastos del Palacio Real, ¿sí?, gastos de los gobernadores. Y por último, vamos a tener lo que serían las tierras que le pertenecen a la nobleza y los gobernantes, las cuales pues básicamente van a ser tierras propias o de tipo de propiedad privada, que estas sí se van a poder regalar, vender o heredar de manera libre. Veamos entonces, hay una diferencia entre la tenencia de la tierra, que puede ser considerada como un gran avance que tenían las culturas prehispánicas, entre ellas la cultura azteca, que es de quien estamos hablando en esta división. Bueno, pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el día de hoy en nuestro México? Bueno, tenemos, ¿sí?, algunos núcleos agrarios, ¿sí?,
de los cuales el 63% son ejidos y el 37% serían tierras comunales, ¿sí? Vamos a encontrar que en nuestras regiones indígenas, ¿sí?, esta división de la tierra o esta forma de cómo los indígenas pueden hacer uso de la tierra, ¿sí?, está protegida por la Constitución, ¿sí? Y de hecho ellos tienen, ¿sí?, posesión de sus terrenos. Pero bueno, en las regiones indígenas, a diferencia del resto de México, donde la propiedad privada es una forma de entender la posesión de la tierra, ¿sí?, existen tres tipos de tenencia de tierra, ¿sí? La primera sería las tierras comunales, las tierras de ejidos de indios y por último los ejidos de indios que operan de acuerdo a la normatividad de la reforma agraria. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, primero las tierras comunales, vamos a encontrar que comprenden territorios de una o varias comunidades, ¿sí?, en las cuales el control de la tierra es ejercido por una asamblea de comuneros. Es decir, hay una autoridad tradicional electa por los mismos miembros de la comunidad, las comunidades, que determinan cómo se va a usar esa tierra. Bueno, estos bienes comunales están divididos en parcelas, ¿sí?, que son utilizados de manera temporal y pertenecen a todos los comuneros, es decir, se benefician de ellos toda la comunidad. Por último, vamos a ver que en las tierras comunales tenemos lo que sería un uso de lo que sería vitalicio de las parcelas en beneficio de las personas que viven en esa comunidad y lo que serían sus familias. Pueden heredarlas, intercambiarlas, pero solo entre miembros de la comunidad. Esto no equivale a lo que sería la propiedad privada, porque en realidad lo que ellos hacen es pasar, pues bueno, de una manera ordenada estos espacios territoriales que tienen. Bien, ahora vamos a ver lo que serían los ejidos de indios. Los ejidos de indios van a constituir tierras que fueron reconocidas a comunidades que no poseían documentación de la época colonial que acreditaran lo que sería la propiedad de la tierra, pero que en la práctica, bueno, operan, sí, y se organizan bajo lo que serían las reglas de la tierra comunal, como ya veíamos. Esto es interesante porque muchas de estas tierras no tenían certificados desde la época de la colonia. Algunas de ellas era porque habían sido tomadas y desposeídas de los pueblos originarios, ¿sí? O algunas otras, sí, tenían que ver con lo que era el recambio durante la época del porfiriato, donde muchas de las tierras pasaron a manos de los hacendados. Por último, vamos a tener lo que serían las tierras ejidales de los pueblos indígenas que operan conforme a la ley de la reforma agraria, ¿sí? Esta ley de la reforma agraria sucedida en los años 2000, ¿sí?, vamos a encontrar que está sustentada en la Constitución de 1917. Y por tanto, este tipo de tierras va a estar parcelada, ¿sí?, y va a tener una característica básicamente de una suerte de propiedad privada, pero que está regulada por el artículo 27 constitucional, el cual establece en qué modalidades se puede hacer lo que sería el traspaso o el motivo, ¿sí?, de cambio de dueño de este tipo de tierras. Bien, ahora bien, vamos a ver cómo el proceso de la globalización, ¿sí?, finalmente en este tema, ha también cambiado lo que tiene que ver con cómo los indígenas están siendo integrados en nuestras sociedades. La globalización como tal, sí, implica muchos aspectos, entre ellos culturales, entre ellos aspectos sociales, aspectos económicos. Lo que sería importante para anotar en lo que tiene que ver con las nuevas culturas y el proceso de globalización es que nuestros pueblos indígenas van a tener lo que sería una identidad cultural, ¿sí?, que está tratando de abrirse espacio dentro de este mundo global, ¿sí?, a través de lo que sería una interculturalidad. Cada vez aprendiendo que, en este caso del diálogo fructífero entre culturas, sí, es posible, ¿sí?, integrar lo que sería la cultura y lo que serían los aspectos también de la cosmovisión del mundo, ¿sí? En todo caso, vamos a encontrar que los procesos de globalización van a también estar vinculados a lo que sería la transnacionalización de la cultura, es decir, cómo una cultura pasa de una nación a otra. Por ejemplo, podemos observar algunas manifestaciones culturales que llegan, ¿sí?, por ejemplo, de espacios
muy distintos de cualquier estado de México, donde hay prácticas que terminan, sí, siendo aceptadas o integradas en comunidades fuera de los mismos territorios donde originalmente están asentados los pueblos indígenas. Ahora bien, los pueblos indígenas hay que tener en claro que ante el fenómeno de la globalización no solo enfrentan lo que sería un riesgo de pérdida de lo que sería su forma de sociedad y su forma de cultura, sino también van a perdiendo espacio frente a lo que es la globalización y lo que sería la cultura de la desidentificación. Muchas veces porque mucho tiene que ver la incapacidad de los gobiernos y la incapacidad también de las sociedades de aceptar lenguas minoritarias. Entonces aquí es donde desafortunadamente podemos ver que la herencia cultural y lo que sería la herencia también, sí, de tipo social y ética de muchos pueblos indígenas se ha ido diluyendo con el paso de los tiempos. Vamos a ver que algunos de los conceptos y cosmovisiones de los pueblos indígenas no coinciden con el mundo globalizado. Si ya veíamos que en general hay un choque entre la idea de desarrollo y la idea de desarrollo por parte de los pueblos indígenas, ahora bien, el proceso de globalización, que tiene que ver también mucho con lo que son los procesos de economía, de mercado, tienen un impacto sumamente negativo en lo que serían las comunidades indígenas. Vamos a encontrar entonces así que en pleno siglo XXI muchos de los pueblos indígenas viven, ¿sí?, con problemas de pobreza y con la falta de oportunidades. Esto se acentúa cada vez más en la medida que los pueblos y las comunidades indígenas no tienen la capacidad de poder integrarse plenamente, ¿sí?, a este mundo que hemos llamado global. Ahora bien, como les comentaba, muchas veces sus cosmovisiones parecieran enfrentadas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo que buscan, los pueblos indígenas, es mantener el crecimiento demográfico y a la vez también lo que sería el uso de los recursos naturales a través de un equilibrio que la economía actual pues no acepta, sobre todo por la velocidad con la que se llevan los procesos económicos. Ahora bien, entendamos también que existe lo que sería los movimientos de los pueblos indígenas que han tratado de ser un espacio de resistencia para evitar que la globalización no solo invada sus comunidades, sino que termine por dinamitar lo que serían sus prácticas y sus modos de vida. Ahora bien, tenemos que entender que los indígenas y sus cosmovisiones, bueno, sufren de mucha presión y adversidad, debido a que muchas veces las mismas sociedades en las que están incrustados, las sociedades conocidas como estados-nación, ¿sí?, son incapaces de generar políticas públicas o de generar leyes que les permitan precisamente quedar integrados a su sociedad. Ante lo que sería la adaptación que muchos de los pueblos indígenas presentan, es necesario aprender también por parte de nuestra sociedad lecciones como el respeto, el diálogo y el aprendizaje por la convivencia. En ese sentido, quisiera cerrar esta participación invitándolos a que tengamos un acercamiento mayor a cómo viven nuestros pueblos indígenas, a cómo se desarrollan dentro de nuestra cercanía, debido a que México, como un país multicultural, tiene una gran cantidad de pueblos indígenas que viven dentro de nuestras ciudades, viven dentro de nuestros estados y tienen mucho que darnos para poder aprender a convivir y a tener un mejor desarrollo y un progreso basado en un criterio mucho más amplio y no solo desde una perspectiva meramente económica. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta explicación. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.